de Jesús. Amén y amén. Amados, es muy triste pasar por una pérdida. Y Jesús se mantuvo con ese dolor y tristeza al enterarse de la muerte de su amigo Lázaro. Lázaro muere. Jesús no estaba con ellos en la aldea de Betania. Jesús estaba afuera, como a 3 o 4 kilómetros de Betania. Y el Señor va a alguien y le da el mensaje: su amigo, a quien ama, está enfermo. Mas sin embargo, cuando el Señor se entera de esa noticia, la respuesta que da: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Definitivamente, Él quería una vez más hacer un milagro poderoso, y no era cualquier milagro, porque la Escritura narra que el Señor no salió de inmediato a sanar o a libertar ellos no sabían. El Señor sí sabía que Él había muerto, pero Él no fue de inmediato a Betania a obrar en ese milagro, sino que el Señor se tomó 2 días más. Y esos 2 días se convirtieron en una eternidad para aquel hogar de Marta y María y Lázaro, donde el Señor comúnmente iba. Era una familia acomodada. El Señor iba y comía con ellos, tenía una amistad con ellos en Betania. Y entonces ahora vemos que su amigo enferma. Ahora, en medio de esa circunstancia, el Señor estaba pasando también un momento donde el maligno tenía su plan, porque al Señor lo buscaban. Justo usted lee capítulos anteriores y va a encontrar cierta persecución a Jesús. Y en una intentaron apedrearlo en Judea, y en otras ocasiones dudaron de los milagros que le estaba haciendo, incluyendo que había sanado a un ciego de nacimiento. Y el ciego a quien él sanó casi lo perseguían. Tuvieron que caerle atrás a los padres para asegurarse si era verdad que él había sanado a ese ciego, si ese ciego era desde nacimiento, él nació así ciego. Vemos entonces que las circunstancias no eran tan cómodas. El Señor sabía, se esperaba ya que él estaba buscando la manera de darle tiempo, porque el Señor tiene su plan para todo, pero era su amigo. ¿Y qué pasa? El Señor sale para Betania, pero cuando sale para Betania, Marta lo encuentra en un lugar de la aldea y le dice: wow, pero si tú hubiese estado aquí, por tú no estar aquí, mira lo que ha pasado. ¿Y qué dice la Escritura? En el versículo 23, estamos en Juan 11, el Señor le dice: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué principio tan poderoso, hermanos. Pero Marta creía que era en los tiempos postreros que su hermano iba a resucitar. Mas sin embargo, aquí vemos que el Señor mismo nos está diciendo que Él es la resurrección, Él es la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Ahí está hablando de la importancia, hermano, de lo que es el creer. Y entonces y le dice: ven acá, Marta, tranquila, porque todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pero todavía ellos están, especialmente Marta, cree que quizá los límites del Señor están para sanarlo, pero jamás pensar que una persona que ha muerto, que tiene 4 días que ha muerto, va Él a resucitarlo. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Que Jesús va y va acercándose, y Marta también ahí va con Jesús, pero ahora viene María, y María viene al encuentro con Jesús.
Y estoy en el versículo 32 de Juan capítulo 11. Cuando María entonces se encuentra con Jesús, ¿qué le dice? María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Qué le está diciendo María? Le está diciendo las mismas palabras que en 2 ocasiones le repite Marta. Si tú hubiese estado aquí, este problema no se hubiese alargado tanto, que pues ya mi hermano está muerto, está en la tumba y ya está hiede. Y entonces aquí vemos que María no se quedó de una manera como tan nominativamente diciéndoselo, sino que ella, dice la Escritura, que ella se postró a los pies del Señor, en forma de humillarse delante del Señor. Hermanos, dice la Escritura en que entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu. ¿Y por qué sería que Jesús se estremeció? ¿Por qué Jesús se conmovió? ¿Qué es lo que conmueve a Jesús? Amados, ¿qué podemos nosotros ver? La humanidad de Jesús. Vemos la compasión de Jesús. Vemos las misericordias del Señor. Vemos que el Señor no es ajeno aún a nuestras circunstancias más difíciles. Él está presente. Porque entonces lo vemos cuando dice la Escritura que se conmovió, que se estremeció. Fue que Él sintió una movida fuerte en su corazón. Pero ya Él había dicho que Él es la resurrección. Pero para Marta, ya su hermano estaba muerto, ya había seguridad. No se dudaba de la salvación. ¿Por qué? Porque esa era una familia de creyentes. Y nos preguntamos entonces, ¿por qué lloró el Señor? Bueno, sí, lo vamos a ver luego. En la postrimería luego lo vamos a ver, pero ¿qué nosotros podemos encontrar? Amados, que las lágrimas de Jesús son lágrimas para identificarse con el dolor ajeno. Que las lágrimas de Jesús y el ver a Jesús así conmovido nos enseña a nosotros que hubo ocasiones donde el Señor realmente sintió dolor, donde el Señor pasó su momento difícil. Y lo podemos ver en Hebreos capítulo 5, el versículo 7. ¿En qué ocasión el Señor lloró y fue de una manera intensa? Y lloró por ti, y lloró por mí, y lloró por el proceso que le esperaba en la cruz del Calvario. ¿Qué dice Hebreos 5, 7? Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Óigame, hermanos, nosotros vemos ese escenario. El Señor tuvo que padecer. Cuando Él fue a la cruz, Él ahí llevaba nuestras cargas. La Biblia dice que Él tiene todo ese dolor. Lo llevó por ti, por mí. Lo llevó a la cruz. Ahora, amados, ¿cómo lo llevó? Dice la Escritura que Él aprendió obediencia. ¿Y de qué manera nosotros podemos, hermanos, decir que somos tan sensibles como Jesús es sensible? ¿Cómo nosotros podemos decir que somos como creyentes compasivos como nuestro Dios es compasivo? Porque el mismo Señor dice: sé compasivo, sé misericordioso, como nuestro Padre que estás en los cielos es misericordioso. Ahora vemos, hermanos, que las lágrimas de Jesús tienen un efecto. Nosotros logramos la salvación. Nosotros fuimos redimidos por su sangre. Hermano, tú y yo obtuvimos la salvación, obtuvimos la vida eterna. Y aquí que nosotros vemos, Él no solamente se quedó
que se quedó conmovido, sino que de inmediato le dijo, estoy en el versículo 34, de inmediato le dijo, ¿dónde le pusiste? Como dice, ¿dónde está? ¿Dónde tú puedes encontrar? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde lo pusiste? Porque nuestro Dios, hermanos, Él encarnó el dolor humano. Verdaderamente que podemos decir, Dios es con nosotros. Emmanuel se entró en un estuche humano para entender nuestro dolor, para poder también entender nuestras lágrimas. Y aquí que vemos que fue un clamor grande. ¿Dónde lo han puesto? ¿Dónde lo pusiste? Y ahí dice la Escritura que le dijeron al Señor, ven y ved. Él se movió al lugar donde estaba la tumba. ¿Y qué dice la Escritura? Que Jesús lloró. Pero esas lágrimas de Jesús, ¿por qué lloró Jesús? Muchas veces a nosotros nos han enseñado un evangelio de solamente la salvación de nuestras almas. La salvación de nuestras almas. Y muchas veces nosotros estamos equivocados porque no vemos a un Cristo, no vemos que nuestro Dios es un Dios que cuando veía al hambriento, Él pudo alimentar al hambriento. Que cuando vio a alguien en opresión, Él pudo libertar a aquella persona que estaba cautiva. Que cuando vio a una persona enferma, no se quedó de brazos cruzados, sino que lo sanó, lo libertó. Cuando veía a un adolescente que estaba atado por espíritus malignos, el Señor hacía la obra. Pero aquí, ¿por qué lloró Jesús? ¿Por qué lloró Jesús? Él sabía que lo iba a resucitar. Él es Dios. Ahí podemos nosotros ver su humanidad y lo divino que es el Señor. Pero ¿por qué lloró? Porque en ese momento a María les estaban acompañando gente que puede ser de corazón sincero, que la estaban consolando, pero Dios Emmanuel, Dios con nosotros, estaba fijándose que también habían personas que le daban ese saludo, puede ser de una manera hipócrita. Bueno, te acompaño tu sentimiento, ahí ya llego, pero él lloró porque él sintió el dolor de la pérdida temporal que iban a tener, ya no iban a tener a su hermano Lázaro, esas hermanas. Es Dios Dios se preocupa aún por los detalles nuestros. Nuestro Dios, hermano, cuando nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo, predicamos a un Cristo de poder. Cristo tiene todo el poder y toda la autoridad. Jesús lloró porque sintió la pena, la tristeza, la necesidad de consolar a María, porque en ese momento lo que María necesitaba era ese consuelo. Y hoy, hermanos, que nosotros estamos enfrentando una pandemia, la pandemia, sí, nada más de usted oír la palabra pandemia es un problema mundial. Y hoy que estamos enfrentando esa situación que aún, justo hoy, han muerto 40 personas aquí en Canadá. Hay 59,000 personas afectadas. Hay 3,675 personas que han muerto. Estoy hablando de cifras de Canadá. Aún hay personas que pueden decir despectivamente, no, pero son personas ancianas que están muriendo. Son personas ya de 50 años para allá, no importa. Realmente no son jóvenes. Nos preguntamos, mis hermanos, realmente y hermanas, nosotros somos tan misericordiosos. Podemos nosotros, hermanos, llorar por aquellos que están en angustia, llorar para que Dios extienda su mano de misericordia por el mundo, por nuestro país, por nuestros países de orígenes. ¿Por qué? Porque para Dios todos somos útiles.
Si usted analiza la Escritura, no voy a mirar en el Antiguo Testamento, pero piense un poco en el Nuevo Testamento. Personas que ya eran adultos mayores, como un Simeón, que no quería morir sin ver ese cumplimiento de la palabra. Piense en una Ana, que posiblemente con 100 años esperaba y ministraba como profetisa en el templo. Piense en la señora amada que habla el apóstol Juan, que habla Juan al final, cuando habla acerca de esa señora, que le habla de una manera que se ve que ella era una mujer que hospedaba personas en su casa. Y entonces nosotros encontramos, hermanos, y aún la profecía del libro de Joel, y luego habla en Hechos, que nuestro Dios no excluye a nadie de su reino. Nuestro Dios aún tiene esperanza, aún puede ser una persona mayor. Los abuelos, las abuelas son importantes para Dios, amados. La vida, no podemos tener una actitud despreciable por las personas adultas mayores, o porque son ellos que están muriendo en un 70 y un 80%, no hay problema. Creo que es tiempo, hermano, para nosotros pensar, si el Señor lloró, es porque el Señor le preocupa la totalidad del individuo. ¿Cuál es uno de los problemas que nosotros tenemos en el presente? Que excluimos, creemos que la espiritualidad es una parte de nuestra vida, y resulta que la Escritura habla que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La Escritura habla que el Señor vino a salvarnos en la totalidad. Dios se preocupa de tu cuerpo. Dios quiere que tú vivas una vida santa y apartada de pecado. Dios quiere que tu intelecto también camine con la misión de Dios. Porque si analizas bien, ¿cuáles fueron esos 3 momentos? Pudo haber sido más momentos, pero ¿cuáles son esos 3 momentos especiales que nosotros vemos que el Señor lloró? Lloró por nuestros pecados. Lloró cuando iba camino a la cruz. Lloró a la pérdida de un amigo, por la pérdida de esa familia. Amado, lloró cuando vio la ciudad de Jerusalén. Porque el Señor lo que hizo fue que proyectó, Lucas capítulo 19, Él proyectó lo que venía para la ciudad 70 años después y todos los problemas. Pero el Señor, cuando ocurre justo este milagro de la resurrección de Lázaro, el Señor estaba bajo persecución y ya lo estaban acechando. La intención del enemigo de la justicia era estorbar que Él vaya a la cruz del Calvario. Pero nosotros lo vemos claro. Llora por ese amigo. Llora por la ciudad. Y cuando hablamos de la ciudad, yo me iría más lejos. ¿Qué pasó cuando estaban el pueblo de Dios en Babilonia? Dice la Escritura, y puede ir conmigo al libro de Jeremías. En Jeremías 29, el versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué está diciendo el profeta? Hay que hacer clamor por ahí, por Babilonia. Oren por Babilonia, porque están ahí y se quedaron ahí por 70 años y tenían que ser precursores de paz. Precursores de paz, ¿cómo? Pero también no solamente Jesús lloró, hermano, por esa familia. Jesús lloró por la ciudad. Lloró también, hermano, para el cumplimiento de esa misión. Y yo me pregunto, ¿por qué nosotros estamos aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos aquí en la tierra? ¿Cuál es el tipo de formación que nosotros estamos teniendo aún para nuestros hijos?
A mí me llamó la atención esta semana, he estado estudiando la bibliografía de Angela Merkel. Ella es la canciller de Alemania. He estado estudiándola porque me ha llamado la atención que vivió en un tiempo de persecución, vivió un tiempo difícil, pero Angela Merkel fue levantada por su papá, un pastor, y este pastor Kastner, quien era su padre, le enseñó principios claros. Y dentro de los principios que ella tiene, y me llamó mucho la atención, ella dice lo siguiente: gracias a la fe he aprendido que puede ser correcto pensar de manera diferente a los demás. La fe me enseñó que ir contra la corriente a veces es lo correcto. En un mundo, aplique eso a la juventud de hoy. Aplique esto a los estudiantes de hoy. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que 100 años atrás, 200 años atrás, una familia de creyentes, ni siquiera tenía que ser pastor, pero sí conocedor de la palabra, le enseñaba desde muy pequeño a esa criatura que había una misión que cumplir, que si iba a ser un ingeniero, tenía que ser el mejor ingeniero, que si iba a ser médico, tenía que ser el mejor médico. Y me llama la atención porque en su historia ella narra que todos los días sus padres le enseñaban que ella no iba a la escuela de balde para terminar una carrera, para ganarse un salario y formar una familia, que ella tenía una misión, y como tenía esa misión, tenía que ser la mejor de las estudiantes. Y todos los días, al terminar el desayuno, le enseñaban sus padres: tienes que ser la mejor. ¡Wow! Y saber que esta señora, en la mano de ella hay 500 millones de europeos, porque ella es la canciller. Hermanos, yo me pregunto, ¿cuál es la forma tan equivocada que a veces nos han enseñado del evangelio, que la espiritualidad solamente como es un traje que yo me lo coloco cuando yo quiero? Y no es así, porque el Señor con sus lágrimas, ¿qué el Señor está mostrándonos? Amados, el Señor nos está mostrando con sus lágrimas que Él es un Dios compasivo. Mira, Dios es tan compasivo que ahora estoy recordando las clases que nos enseñaron acerca de Jonás. ¿Y por qué sería que el Señor mandó a Jonás a predicar en Nínive? Pero Nínive era un pueblo inconverso. Pero resulta que desde el cielo el Señor miró que habían 120,000 personas que ellos no podían distinguir entre su mano derecha y entre su mano izquierda. Oh, bendito sea Dios. Y Dios envía al profeta para que le predique la palabra de Dios. Y hoy nosotros, amados, tenemos este compromiso. Es un compromiso. Cuando hay un compromiso, no es a la fuerza. Te digo por qué. No es a la fuerza. Porque la Escritura dice que son bendecidos aquellos, los que siembran con lágrimas, segarán con regocijo. Irán, hermanos, tirando la semilla, la gloriosa plantación del Evangelio de Dios. ¿Quién en este mundo tiene una noticia que es real y verdadera? ¿Por qué tú y yo tenemos que llorar por nuestra ciudad? Duele. El fin de semana pasado duele cuando en el canal uno se entera la muerte de este jovencito. No puedo decir que uno tenía una relación, pero lo conocíamos. A Jeremiah lo veíamos y en algunas ocasiones hablamos con él.
tomar a alguien un arma, ir a matar a un niño de 15 años, solo por intereses diabólicos de un grupo. Usted me va a decir a mí que no necesitamos que la iglesia despierte, y que despierte, hermanos, con una preocupación, que nosotros podamos llorarle al Señor por nuestra ciudad, que podamos gemirle al Señor. Y no muy bien la noticia ya hoy dice que en Scarborough hay otro jovencito, otra persona, Daniel, que acaban también de matar. Y nos preguntamos por qué tanta violencia, hermanos, por qué tanta injusticia. Un mundo contaminado, pero a veces el problema es creado por el mismo hombre. ¿Cuántas personas a veces enfermos? Vaya a los hospitales, mire los hospitales, hermanos, y mírelo con ojos espirituales. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que decir, Señor, oramos para que haya sanidad? Pero al mismo tiempo, ¿cuántas veces nosotros no comemos cosas que nos van a hacer mal? Y el Marcos al final, capítulo 16, habla, y comerán cosas mortíferas y no les hará daño. ¿Por qué? Porque el mismo hombre, ya uno no sabe lo que come. ¿Por qué? Porque ya es una mezcla, ya es un híbrido, ya es combinado buscando intereses, hermano, intereses de beneficiar a un grupo. Amados, pero ni decir de la medicina, ni decir de la negociación que hay con la medicina. Hay tantas cosas que nosotros podemos decir que hoy más que nunca tenemos que llevar nuestra ciudad en oración, porque nuestras ciudades están bajo presión del enemigo de la justicia. No seamos egoístas. Quizá usted no tiene una situación de hambre física o material, pero hay un hambre espiritual. La iglesia es la luz. Nosotros somos las manos de Jesús. Nosotros somos los pies de Jesús. Ahora, para poder llevar esa misión, hermanos, esa misión, ¿cómo la vamos a llevar? La vamos a llevar, hermanos, con ese mismo principio. El Señor le dijo a Marta, Marta, quita la piedra, pero por lo menos haz algo. El Señor pudo haberla quitado, pero no te das cuenta que el trabajo en equipo, el Padre, creo que en Juan 5 dice, mi Padre y yo trabajamos de día y noche, porque trabajan en equipo. Y en Juan 11, para que el Padre se glorifique. Y aquí le está diciendo, mira Marta, vamos a hacer un trabajo de compañero, porque estamos compañeros, tú quita la piedra. Pero ella no quería quitarla porque el problema es grande, porque ya es día, eran 4 días. Yo no sé qué tan grande es el problema, pero yo quiero decirte que si tú eres parte de la misión de Dios, el Señor hoy nos dice, tú y yo tenemos que hacer algo, quita la piedra. Y luego habla y dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. El Señor quiere que veamos su gloria. El Señor quiere que ahora nosotros miremos que literalmente, humanamente somos tú y yo los que tenemos que encarnar a Jesús. Y en conclusión, hermanos, nosotros podemos ver que aquí aquí están los principios de creerle a Dios. O tú le crees a Dios. Y si tú le crees a Dios, tú vas a ver la gloria de Dios. Pero ¿qué podemos ver en este mensaje? Que el Señor no se queda con ninguna de nuestras lágrimas. Porque dice el Salmo 56, dice que Él tiene una vasija especial. Y en esa vasija especial Él recoge nuestras lágrimas. Pon mis lágrimas en tu redoma. No están en tu libro, están registradas. Vale la pena entender que el Evangelio de Jesucristo es la única respuesta que tiene este mundo. Yo quisiera hacer un llamado. Yo quisiera decirte una vez más que si tú no conoces al Señor, si quizás te ha descarriado,
si hay una necesidad de un arrepentimiento, un cambio, este es el momento. Este es el momento de inclinar tu rostro y orar. Quiero decirte que habían dos hermanos que se la pasaban peleando. Y el uno le dijo al otro, yo te voy a matar. Esaú le dijo a Jacob, yo te voy a matar. Pasaron 20 años. Y después de 20 años, la Escritura dice, en Génesis 33, pero Esaú corrió a su encuentro, le abrazó y se echó sobre su cuello, lo besó y lloraron juntos. Quiero decirte que las lágrimas, si quieres hacer la misión, primeramente tiene que haber una reconciliación. La palabra de Dios dice, amad a vuestros enemigos. La palabra de Dios dice, primeramente tú y yo tenemos que resolver lo de la casa. Si hay alguien a quien tú has ofendido, si no hay esa paz del Espíritu Santo que fluye, yo te invito a reconciliarte con el Señor. Yo te invito que incline tu rostro. Ahí donde está, vamos a hacer una oración, un llamado. Y vamos a pedirle al Señor que intervenga, que haga esa obra en tu corazón. Dios Todopoderoso, tu consejo ha sido escuchado. Tu palabra, Señor, que ministra a nuestros corazones. Tu palabra, Señor, que es inclusive a todos. Padre amado, mira aquellas personas que todavía están batallando con espíritu de incredulidad. Te pedimos, Espíritu Santo, que en estos momentos venga a sus vidas, que pueda, Señor, tratar con ellos. Oh Dios Todopoderoso, oramos, oh Padre de la Gloria, para que en sus vidas tengan un cambio, para que podamos entender que hoy tenemos que ir a llevar esa misión, que tenemos que ir con lágrimas a rescatar nuestra familia, a rescatar nuestra ciudad, a reconciliarnos con aquellos, Padre amado, que nos han fallado, que nos hemos sentido defraudados. Di la palabra y te pedimos, Señor, que si hay alguien que no te ha conocido, que en estos momentos usted ministre a sus vidas y que su nombre sea registrado en el libro de la vida. En el nombre poderoso, poderosísimo de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quisiera que preparemos nuestros corazones. No hay una cosa más gloriosa que recibir, participar de la cena del Señor. La cena del Señor es el único evento que el Señor le dijo, tienen que recordarlo. Recuerden que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tomó la Pascua. Lo hicieron en familia. Ataron ese cordero. Colocaron esa sangre en los dinteles. Y hoy nosotros tenemos la palabra misma que nos dice que Cristo es nuestra Pascua. Cristo fue ya crucificado. Cristo fue muerto por cada uno de nosotros. Él llevó todo nuestro pecado. Él cargó por toda nuestra maldad. Ahora yo quisiera que nos preparemos para recibir la cena del Señor. Voy a pedir que no haya mucho movimiento. Si usted está haciendo algo en su casa ahora mismo, por favor, deténgase un poco y con toda la reverencia, porque sabemos que nuestro Dios nos está mirando. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle al Señor que Él pueda bendecir estos elementos, que tanto el vino como el pan sea de bendición para nuestras vidas. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, gracias por este privilegio de poder participar de la cena. Oramos para que usted permita que tanto este pan como el vino sea de provecho, que lo tomemos, Señor, con ese acto de fe, con ese acto de que nosotros somos el cuerpo tuyo,
un cuerpo que debe de permanecer unido a ti. Te pedimos, Señor, que bendiga esta cena. Te pedimos, Señor, que bendiga cada hogar, que en estos momentos cada familia está con sus hijos, está con su familia, muchos para participar, y aun aquellos que todavía no te han creído, oramos para que en algún momento puedan incorporarse a esta familia de la fe. Bendice estos elementos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria del Señor. Comamos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Hermanos, vamos a renovar el compromiso. Vamos a renovar el compromiso de que tú y yo tenemos la misión. Podemos tomar nuestra copa. Padre eterno, príncipe de paz, gracias Padre Santo, gracias. Gracias por tu presencia, gracias porque creemos, Señor, por medio de la fe, recordamos tu muerte, recordamos tu resurrección. Y ahora, Señor, que pudimos leer que tú eres la resurrección, que tú eres la vida. Padre, te pedimos tu bendición. Te pedimos, Señor, que de nuestros corazones quite toda arrogancia, que de nuestras vidas quite todo lo que pueda entorpecer la misión a la cual usted nos ha llamado aquí en la tierra. Gracias, Señor, te damos. Mira esta semana, Señor, una vez más. Abrimos nuestros corazones a ti y te decimos, Señor, Abba, Padre. Y te decimos, Señor, extienda sus misericordias a favor de todas nuestras familias. Padre, di la palabra y tu cobertura, la cobertura del Padre, Jehová Dios, la cobertura del Hijo y del Espíritu Santo esté con su pueblo y que su pueblo despierte a una misión integral, a una misión de ser excelente en todas las áreas de nuestras vidas para poder anunciar que tú eres, Señor, la luz y que nosotros estamos aquí en la tierra para encarnar a aquel que todavía no te conoce, para llevar, Jehová, tu palabra. Bendice, Señor, las congregaciones. Bendice nuestros hermanos que se han conectado de diferentes países. Te adoramos y te damos las gracias. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y decimos, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice que el Señor les bendiga, que tengan una semana feliz. Y no olvides de conectarte, mantente conectado con tus hermanos en Cristo. Recuerda que es un trabajo relacional con Cristo y con nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga.